Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre la fisiología del buceo en la profundidad. Soy del equipo 9 y estos son mis compañeros. Y ya, ahora sí. Primero, ver qué es el buceo. El buceo también se le llama submarinismo. Básicamente es la inmersión del cuerpo humano, o sea, del cuerpo, a grandes cuerpos de agua, como pueden ser el mar, un río, una alberca muy grande, lo que sea. Los efectos fisiológicos claramente son diferentes que cuando uno está en la superficie. Esta actividad ha aumentado por la ocupación o por recreación. Hay aproximadamente 7 millones de buzos activos y 500.000 entrenan diariamente. Los buzos están expuestos a numerosos riesgos fisiológicos que causa el evento hiperbárico. El hiperbarismo básicamente es el aumento de la presión alveolar a la que se someten los vasos sanguíneos del pulmón y bueno, de todo el cuerpo. Estos son los riesgos causados por el ambiente hiperbárico dentro del agua, efectos tóxicos de los gases hiperbáricos, efectos respiratorios del incremento de la densidad de los gases, ahogamiento, hipotermia, y hay una patofisiología relacionada con las burbujas de aire que se pueden provocar por un síndrome de descompresión. Estos son los tipos de buceo que son importantes verlos porque no todos los buceadores están expuestos a los mismos efectos fisiológicos que puede producirse dependiendo de la profundidad y también depende del equipo que tengan. Hay tres: el breath hold diving, pues el buceo apneico, básicamente pues la persona nada o se sumerge hasta donde pueda, pero no tiene ningún aparato que le ayude, o sea, solamente hasta donde le alcance su respiración. El siguiente sería el bounce diving, que aquí ya es con ayuda de aparatos para respirar, o sea, oxígeno, mascarilla, y es para tiempos más prolongados. Y el siguiente es el buceo de saturación, que básicamente pues, se puede usar para la industria del petróleo o para otras cosas. ¿Cuál es la relación de la presión con la profundidad marina? Aquí vemos una imagen, aquí, donde se puede observar como una columna de 10 metros tiene la misma presión atmosférica en su base que cualquier otra parte, o sea, que esté a nivel del mar. Conforme va disminuyendo, o sea, conforme va bajando del nivel del mar, las atmósferas van aumentando, o sea, la presión atmosférica es mayor no solamente por el agua que se ejerce, sino ya es lo aumentado o sea, el espacio y por el agua que ya está alrededor del cuerpo, o sea, de la persona, o en este caso de la columna. Es importante relacionarla con la ley de Boyle porque nos habla que a mayor presión, menor volumen. Y es por eso que que los pulmones tienden a colapsarse. Aquí están los efectos de la profundidad marina sobre el volumen de los gases. La presión parcial de oxígeno y la de nitrógeno van cambiando, van aumentando, ¿no? Conforme vas descendiendo. Efectos físicos y fisiológicos. La inmersión lo que hace es causar una redistribución central en el volumen de la sangre. Y si tomamos en cuenta la temperatura del agua, si es muy fría, pues puede desencadenar una vasoconstricción que va a aumentar o va a liberar la hormona antidiurética, provocando diuresis. De alguna forma hace al buzo relativamente hipovolémico. Aquí tomamos en cuenta que una de lo que hemos dicho, uno de los riesgos es que el buzo puede llegar a tener hipotermia, porque no podemos controlar la temperatura del agua. Efecto de las presiones parciales elevadas de gases individuales sobre el organismo. Esto básicamente es cómo ya específicamente los gases a los que estamos expuestos a mayor presión en el organismo pueden causar efectos. Eso solamente tomando en cuenta que es un buzo que tiene asistencia por equipo de aire. La narcosis. Bueno, el nitrógeno, para empezar, abarca 4/5 del aire que respiramos normalmente. Esto también es en las camaritas, o sea, en el aire comprimido que le dan a las personas, lo contiene también así de forma muy elevada.
El nitrógeno, cuando pasas mucho tiempo bajo el agua, pues obviamente aumenta su presión alveolar y aumenta la presión que hay en los tejidos del cuerpo, provocando así, pues, efectos muy específicos. Les puse este GIF de Homero Simpson junto con ese nombre porque a la narcosis se le llama también borrachera de las profundidades. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente los efectos de la narcosis es como si estuviera uno borracho. Son unos efectos muy similares. La gente cree que no, que puede desarrollar resistencia a la narcosis, pero no se ha demostrado eso. Existen diversos factores de riesgo como la susceptibilidad individual y la adaptación. Aquí están los efectos conforme va disminuyendo, bueno, aumentando más bien la presión o bajando a las profundidades. A los 36 metros hay jovialidad, como más, como cuando empiezas a ponerte borracho y bajas algunas precauciones que tienes. De 46 a 60 metros empieza con somnolencia y ya va para abajo. De 60 a 75 disminuye la fuerza y se entorpece la gente. Y a partir de los 75 metros ya se puede volver inútil. Ahora sí. Otro pues es el oxígeno, que a pesar de ser muy bueno a grandes presiones parciales, cuando aumenta la presión parcial, pues causa otros efectos. Por eso no solamente se administra oxígeno. Esto depende de las dosis. La exposición prolongada debe ser limitada para evitar la toxicidad pulmonar, así como se aplica en la práctica clínica. Toxicidad aguda pues puede ser desde mareos, convulsiones hasta generar coma, entre otros. Aquí hay unos síntomas. Pérdida de campo visual, miopía, catarata, sangrado, fibrosis. En el sistema respiratorio puede causar respiración desigual, irritación, tos, dolor, fatiga de aliento, bronquitis, dificultad respiratoria aguda. Y otra cosa que me puse aquí fue la oxidación intracelular excesiva. Normalmente generamos especies reactivas de oxígeno, pero como no es tanta la cantidad, pues las enzimas normales las quitan, las degradan. Pero bueno, como aquí estamos hablando de una presión muy grande, se saturan los mecanismos y por eso se genera muchísima oxidación. Ok, entonces lo que pasa es que se saturan los sistemas enzimáticos que pueden ser de la peroxidasas, catalasas, todas esas, se saturan, ya no son suficientes. ¿Y qué sucede? Pues se pueden oxidar los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran mayormente en las membranas celulares de las neuronas, ¿no? Y eso muy comúnmente genera una disfunción del encéfalo. Aquí están otros efectos, o sea, lo que puede provocar la toxicidad del oxígeno. También puede haber toxicidad por el dióxido de carbono. Normalmente no tendría que haber. Los sistemas que se usan de buceo no tendrían que acumular el dióxido de carbono, pero hay algunos que sí. Entonces se acumulan en espacios muertos y puede provocar su reinhalación, o sea, sí, su reinhalación. También pues, puede haber una hipoventilación, el traje esté apretado, un mal funcionamiento del regulador, una inmersión muy, muy profunda o pues contaminación del suministro de aire. Aumenta la concentración sanguínea de dióxido de carbono, produce disnea, sedación. El buzo puede llegar a tener cefaleas frecuentes y pues, se podría resolver durante el ascenso, pero si se permanece mucho tiempo abajo, pues no. Cuando supera los 80 milímetros de mercurio, que es el doble de lo normal, ahí es cuando ya. La descompresión del buceador tras una exposición excesiva a presión elevada. El síndrome de descompresión. Dice, durante el buceo el gas inerte se disuelve en los tejidos en función del tiempo y la profundidad. A medida que el buzo asciende, el nitrógeno o helio desciende de los tejidos a la sangre. Como en grandes profundidades, va aumentando la presión parcial del oxígeno, del nitrógeno. El nitrógeno es el más importante porque pues, es el que hay más cantidad del mismo. Aumenta su presión y entonces aumenta su cantidad, perdón a los perros, aumenta la cantidad que hay en el cuerpo, o sea, en los tejidos. Entonces, pues para regular la presión que hay en los alvéolos y regular todo
todos los tejidos. Cuando se elevan muy rápido los buzos, tarda en regularse, puede generar las que se les llaman burbujas, porque el nitrógeno no se puede metabolizar, entonces se queda en los tejidos y se genera esto. Por eso se necesita un buen tiempo para esperar a que se vaya regulando otra vez la presión. Y básicamente eso es lo de la descompresión. Y ya, yo hasta aquí abarco. Bueno, continuando con el tema de lo que ha dicho mi compañera Andrea, ahora lo que vamos a ver es el equipo autónomo de respiración subacuática, es decir, el equipo utilizado para bucear. Han existido desde hace varios años, algunas décadas, pero el que conocemos o el más habitual es el que se conoce como equipo scuba, que es el que tenemos aquí en pantalla. Este consta de los tanques presurizados de oxígeno, algo llamado la válvula de primera fase, las mangueras, la válvula a demanda y la mascarilla. Los tanques están conectados a la válvula de primera fase, que es la que permite que el oxígeno o la mezcla de aires que vamos a respirar cuando estemos buceando baje a una presión que sea adecuada para nosotros. Este aire pasa por la manguera, llega hasta la válvula, y en la válvula de demanda es una válvula que sirve para nosotros poder obtener el oxígeno o poder obtener el aire y la mezcla de aires necesarios para respirar cuando queramos, pero también nos permite la eliminación de todo ese aire que no necesitamos sin que se vaya de vuelta al tanque. A continuación tenemos los gases de buceo necesarios para realizar esta actividad. Estos gases o la combinación de los mismos pues dependerá del reto de buceo. Esto quiere decir dependerá de la profundidad, de la duración de la actividad, si es un buceo más comercial o si es un buceo que ya son muy profundos, esto varía. Las mezclas de gases más utilizadas generalmente son el aire comprimido, el cual es muy barato y se usa generalmente en el buceo comercial, el oxígeno, el nitrox, que es nitrógeno y oxígeno, el heliox, que es el helio y el oxígeno, y el trimix, que es una combinación de nitrógeno, helio y oxígeno. Debajo de los 50 metros generalmente se utiliza el helio o el trimix como reemplazante solamente del gas respirable para evitar la narcosis y reducir la viscosidad respirable, además de como para evitar ciertas consecuencias negativas. Aquí tenemos adelante una tabla que nos ilustra un poco mejor cuándo se usa cada tipo de gas o de combinación de gases. El aire, pues como ya había dicho, es barato y fácil de usar, pero pues lo que hace es que hay una narcosis cuando se baja más allá de los 30 metros y pues no es tan bueno cuando son actividades en las que tiene que bucear durante mucho tiempo. Oxígeno al 100% lo que hace es una potencia narcótica mínima, pero pues como ya había dicho mi compañera, nos puede dar una intoxicación por oxígeno. El nitrox y el heliox incrementan, aquí dice, el tiempo de buceo, reduce la descompresión, la narcosis se reduce, la densidad también, lo cual quiere decir que no hay tantos riesgos. Eso no quiere decir que sea totalmente exento, pero sí son los más utilizados para el tipo de buceo recreacional, buceo comercial, y después el trimix, que se puede decir que es el más seguro, por así decir, sin contar combinaciones experimentales, pero su desventaja está en el costo. Solamente se usa como buceo técnico o el recreacional muy profundo. Después de ver todo esto, vamos a hablar de lo que es la descompresión del buceador tras la exposición excesiva, a una presión elevada. Las consecuencias de esto es que cuando estamos a una presión muy alta, la mayoría del aire que respiramos es nitrógeno, alrededor de 4 quintas partes. Entonces, cuando estamos a una presión muy elevada, se empieza esta cantidad excesiva de nitrógeno, se empieza a absorber de manera mayor en nuestras células de nuestro cuerpo. Después de haber visto la cantidad y la mezcla de gases utilizados para el buceo, ahora vamos a ver lo que es la descompresión del buceador por una exposición excesiva a una presión elevada. Las consecuencias de esto es que durante el buceo el gas inerte, sobre todo el nitrógeno en este caso, se disuelve en los tejidos en función del tiempo y de la profundidad. Entre mayor profundidad haya, este nitrógeno se disuelve y aumenta la cantidad. Generalmente en condiciones normales tenemos alrededor de 1 litro de nitrógeno en nuestro cuerpo, pero tenemos ciertos sistemas que lo compensan y hace que no nos pase nada.
pero cuando estamos a una presión mayor, estos sistemas se descompensan y hace que no podamos eliminar este tipo de nitrógeno. De hecho, un buceador cuando está a grandes profundidades no puede eliminarlo y esto se empieza a eliminar hasta que la persona sale o termina el buceo, pero para eso tienen que pasar horas, generalmente. Bueno, durante el buceo y a medida que el buzo está ascendiendo en profundidad, las presiones son mayores, entonces el nitrógeno está soluble, sobre todo en ciertos líquidos y tejidos, pero más en grasas que en la grasa del cuerpo, porque es más soluble ahí. Entonces, a medida que el buzo asciende de nuevo, el nitrógeno, también esto ocurre con el helio, pero es más en el nitrógeno, se difunde alrededor de los tejidos y de la sangre y de los pulmones y de diversos órganos. Esto lo que hace es que se forman burbujas en los tejidos y en los vasos sanguíneos. Así lo que tenemos es que disminuye la presión circundante y las burbujas de gas liberado pueden originar, perdón, y producir síntomas, ya sea locales o viajando a través de la sangre a órganos distantes. Eso es lo que nos da como consecuencia el síndrome de descompresión que tenemos aquí, también llamado la enfermedad de Kyson o parálisis del buceador o el disbarismo. Lo que hace es que esa presencia de burbujas de nitrógeno, que ya habíamos visto que se da cuando se asciende otra vez a una altitud más estable o que se baja la profundidad a la que está, lo que hace es que estas burbujas primero son burbujas pequeñas. Entre mayor es la presión, van haciéndose primero burbujas pequeñas y cuando la presión alcanza hasta una presión normal de una atmósfera, las burbujas se van haciendo cada vez más grandes. Este aumento del tamaño lo que primero causa es isquemia tisular y cuando la persona sale ya, sobre todo cuando son personas de buceo comercial, que no se les dio una adecuada preparación, no se les explicó cómo hacer todo esto, pues primero las personas salen del agua, dejan de bucear y lo que ocurre es que en alrededor de una hora se empieza a manifestar los síntomas del síndrome por descompresión. En la mayoría de las personas lo que ocurre son dolor en articulaciones, de músculos, piernas y brazos, alrededor del 95%. En alrededor del 10% ocurren síntomas del sistema nervioso, como pueden ser mareo o parálisis, colapso o inconsciencia. Y en 2% es poco común, pero puede ocurrir asfixia. Estos son síntomas más específicos, pero generalmente a una persona que le da el síndrome por descompresión va a salir del agua y va a sentir desorientación, cefalea, claro, en un nivel mm, relativamente tolerable o no grave, pero desde ahí se van a sentir las consecuencias del impacto de este síndrome. Para evitar esto, el ejército, sobre todo la marina, tiene algo que se llama las tablas de descompresión, que es lo que se utiliza para saber cuánto tiempo, si bajaste a cierta profundidad, cuánto tiempo tienes que estar a profundidades menores para que en el momento en el que tú salgas del agua no te pase el síndrome por descompresión. Otra de las formas para que esto no pase es una descompresión en tanque, que se hace también mucho en la marina y sirve para que se descomprima esa cantidad de gases en tu cuerpo y no pase de otra vez el síndrome por descompresión. Cuando se presenta este síndrome, que incluye dolor, cefalea, mareo, parálisis, bla, 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 pocas veces es algo realmente grave. De hecho, se divide en dos. La primera del síndrome por descompresión uno son cosas pues más básicas y en el segundo es en el que ya puede haber parálisis, colapso o inconsciencia y puede haber incluso en un 2% de los casos de parálisis que la parálisis sea permanente. Cuando existe el síndrome por descompresión, que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo, lo que se hace es que se trata con oxígeno y con una terapia de recompresión para poder evitar todos los síntomas. Relacionado con el síndrome por descompresión tenemos algunas otras afectaciones, como puede ser el barotrauma. Barotrauma es básicamente una lesión tisular producida por un cambio relacionado con la presión del volumen del gas en los compartimentos que lo contienen. Las afectaciones que produce el barotrauma son generalmente en partes del cuerpo que contienen gas, como ya habíamos dicho, como pueden ser los pulmones, los oídos, los senos paranasales, los espacios aéreos, el aparato digestivo y generalmente el daño del barotrauma depende mucho de en qué cavidad se haya desarrollado.
El riesgo de barotrauma depende mucho del tipo de buceo. Generalmente es un buceo comercial, menos de 10 metros no se da, pero más allá de los 10 metros o 33 pies puede haber posibilidades de que se dé esta afectación. El riesgo también aumenta con cualquier situación que produzca un desequilibrio o que tenga riesgo de producir un desequilibrio en los gases que tenemos en nuestro cuerpo, como puede ser la congestión sinusal, un bloqueo de la trompa de Eustaquio, alteraciones estructurales o incluso infecciones. La mayoría del barotrauma que se da es el barotrauma de oído, el cual nos puede causar otalgia, pérdida de la audición o síntomas vestibulares. El tratamiento de este es clínico y es sintomático, por lo que generalmente se trata específicamente el área del barotrauma que se da. Hay otras terapias más generalizadas que vamos a ver adelante, pero generalmente es algo que no es muy grave. Solamente puede ser más grave cuando se dan unos casos de neumotórax en los cuales se tiene que actuar rápido de acuerdo a la complejidad o a la atención que este tipo de afectación pues necesita. También aquí tenemos un cuadro que nos dice los tipos de barotrauma y pues las afectaciones que pueden surgir en cada uno de ellos. Los que son más graves, como ya dije, son el barotrauma pulmonar tal vez, en el que se da el neumotórax o el arterial, porque se puede dar un embolismo de la arteria coronaria o un embolismo cerebral también. Pero más allá de eso, el barotrauma es relativamente fácil de tratar con tratamiento sintomático. Relacionado con este, lo que tenemos a continuación es el síndrome neurológico de alta presión. Este síndrome es un síndrome que no se comprende del todo, y aunque en algunas bibliografías dice que el responsable es el helio, en otras dice que es el nitrógeno, entonces todavía está en una incertidumbre sobre qué es lo que lo causa. Este lo que hace es que causa, pues, sintomatología neurológica, valga la redundancia, desde que puede ser temblores en las extremidades distales, náuseas, moderados trastornos psicomotores cuando es algo no muy grave. Consecuencias más graves pueden ser los temblores proximales, vómitos, hiperreflexia, somnolencia, compromiso cognitivo. Y ya cuando son estadios muy graves del síndrome neurológico de alta presión, pueden presentar fasciculaciones, mioclonos y en casos extremos, psicosis, crisis convulsivas, focalizadas o generalizadas. Básicamente este síndrome se debe porque se baja a velocidades muy rápidas y aunque se ha intentado no se ha encontrado una manera correcta o adecuada para prevenir este tipo de cosas. Se han intentado con sustancias o combinaciones experimentales de las cosas que se respiran cuando se está buceando, pero aún es un estudio o es algo que todavía no está desarrollado totalmente. Bueno, después de haber visto todas estas patologías asociadas al buceo, vamos a ver lo que es la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Lo principal para la prevención de las enfermedades relacionadas con el buceo es conseguir un buen instructor, saber todos los principios que tiene que ver con el buceo, tener una buena condición, saber a qué profundidad se va a bucear, por cuánto tiempo, estar muy consciente de todo eso cuando esté buceando y estar también consciente de cómo salir para que no se den cosas como el síndrome de descompresión. Luego, aunado a eso, hay factores que se asocian a este síndrome y que pueden ayudarnos a presentarlo eh, aunque se tomen ciertas precauciones o aunque se sepa todo lo relacionado. Y estos factores serían, por ejemplo, obesidad, fatiga, frío, deshidratación, comorbilidades y puede ser desde que cosas tan poco importantes como el hacer ejercicio después de bucear o el ir cansado, el desvelarse antes de bucear pueden causarlo. Incluso el tomar un avión es una de las causas muy frecuentes por las que se da el síndrome de descompresión, porque necesita horas para que se estabilice. Y si se toma un avión después de un día de haber buceado, puede que no sea suficiente tiempo para que tu cuerpo se estabilice y estabilice las presiones internas y externas del gas. El tratamiento aquí nos dice definitivo del síndrome de descompresión es la recompresión en una cámara hiperbárica. La recompresión en cámara hiperbárica, también conocida como la oxigenoterapia, es algo que sirve para diversas enfermedades. El modo de administrarse es a raíz de una presión de 2 a 3 atmósferas con una máscara o tubo intratraqueal. Generalmente se dan en unos tubos como los de la imagen, son estas cámaras grandes.
Y aquí lo que nos sirve es los radicales libres oxidantes. Mi compañera había hablado de los radicales libres como algo que te dañaban cuando se está buceando, pero cuando se trata de este tipo de terapia, los radicales libres son los que nos ayudan. La aplicación más útil que tenemos es para el tratamiento de la gangrena gaseosa, aunque también se puede hacer para otras enfermedades, como el síndrome por descompresión, la embolia gaseosa arterial, osteomielitis, intoxicación por CO2, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Incluso hay deportistas de alto rendimiento, por ejemplo ciclistas, que dicen que dormían en cámaras hiperbáricas para poder mejorar su desempeño físico el día de la competencia. Así que esta es la oxigenoterapia es algo que está como que cada vez ganando más aplicaciones y que sobre todo tiene su uso muy importante en el tratamiento de enfermedades como son las enfermedades por buceo. Yo creo que sería todo. Aquí tenemos la bibliografía de varios temas que usamos. Sobre todo usamos mucho el Guyton por si tienen alguna duda. Y primero los invitamos a que se empapen bien de lo que es el tema y se empapen bien en la bibliografía. Es un tema que parece sencillo, pero mientras vas leyendo te vas fijando que tiene ciertas ramificaciones y ciertas relaciones con otras enfermedades. Y pues para nosotros como médicos, qué mejor que saber todo este tipo de cosas para poder aplicar en las situaciones cuando lo necesitamos. Aquí tenemos la bibliografía y si quedó alguna duda, los invito a que se pongan en contacto con nosotros por alguno de los correos aquí sugeridos. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención.